Hola chicos, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien y divirtiéndose tanto como yo en esta cuarentena. Antes de empezar el video de la temática, de la unidad temática 4, les quiero decir que mis vecinos y sus hijos y sus perros están un poco alterados por la cuarentena. Así que si se escuchan gritos de niños, de personas mayores o ladridos, tengan paciencia. Bien, nos metemos de lleno en la unidad temática 4, que tiene que ver con el análisis energético de volúmenes de control. ¿Y qué era un volumen de control? Bueno, había quedado definido en una de las primeras lecciones que tuvimos que una masa de control o sistema cerrado es un sistema en el cual no se intercambia materia con el medio, pero sí energía. Y quedó dicho también en aquel entonces que un sistema en el cual se puede intercambiar, un sistema intercambia energía y materia con el medio es un sistema abierto o un volumen de control. ¿Sí? Así que volumen de control y sistema abierto son sinónimos para nuestro caso de termodinámica, y repito, es un sistema que intercambia energía e intercambia materia con el medio que lo rodea. Como el sistema intercambia materia con el medio, nos es muy importante definir el concepto de flujo másico, que vamos a utilizar ampliamente en la mayoría de los problemas. Y flujo másico, como ahí están viendo en la filmina, es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal en unidad de tiempo. ¿Sí? Acá se los puse en negrita, transversal. Es una definición importante, o sea, es una parte de la definición importante. Y ya vamos a ver por qué. Una vez que nosotros definimos o que delimitamos nuestro volumen de control o nuestro sistema abierto, ese límite o frontera se le da el nombre de superficie de control. ¿Sí? Es otra parte más de la nomenclatura. Bueno, y fíjense, si al volumen de control o del volumen de control sale un fluido con una velocidad c, la componente normal a la superficie, es decir, la componente perpendicular, es la que está implícita en nuestra definición de flujo másico. De nuevo, velocidad es un vector y como por definición la cantidad, el flujo másico es la cantidad de masa que pasa por una sección transversal, la componente de la velocidad que nos interesa a nosotros es la componente perpendicular a un diferencial de área de esta superficie de control. Por eso vamos a definir el flujo másico como la integral del diferencial de flujo másico en nuestra superficie de control, nuestra área transversal, igual a la integral de la velocidad, o sea, de la componente normal de la velocidad en el diferencial de área. Y acá vamos a empezar con las simplificaciones, que vamos a hacer varias a lo largo de la clase. Una de ellas es la hipótesis del flujo unidimensional. Acá dice dimensional, pero está mal. Es hipótesis del flujo unidimensional. En esa hipótesis lo que se propone es decir que en las fronteras del sistema, es decir, en toda la superficie de control, las propiedades son uniformes. Vamos a verlo con un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en una cañería por la cual circula un líquido, si se quieren
viscoso porque es bastante más fácil de ver. Si nosotros pudiéramos hacer un corte en la cañería y ver los vectores de velocidad de ese fluido, lo que veríamos sería que la velocidad va siendo mayor a medida que se acerca al centro del caño y menor en las paredes, ¿sí? Como nosotros vamos a tomar la hipótesis de flujo unidimensional, vamos a decir que si esta es nuestra frontera de control, vamos a tomar lo que se dice una velocidad promedio. Lo mismo ocurre con la densidad, ¿sí? Si esta densidad le aplicamos la hipótesis del flujo unidimensional, acá me faltó poner la densidad, acá iría la densidad. Si a esta densidad también es constante, puede salir de la integral y esta integral se resuelve muy fácilmente, dando como resultado que el caudal másico es el producto de la densidad del fluido multiplicado por la velocidad multiplicado por el área transversal que atraviesa el fluido, ¿sí? Por supuesto, el flujo tiene unidades de masa sobre tiempo y en nuestro sistema internacional, mejor dicho en el sistema internacional, que es el que usamos mayormente, esto va a tener unidades de kilos por segundo. A este producto, al producto de la velocidad por el área transversal, se le conoce como flujo volumétrico y tiene una definición análoga al flujo másico, y es la cantidad de volumen que pasa por una sección transversal una unidad de tiempo. El flujo volumétrico se mide en unidades de metros cúbicos por segundo. Acá me salté un paso, pero bueno, esto es ρ por C por el área transversal, y en lugar de poner ρ, nosotros utilizamos el valor específico, que es la inversa de la densidad, ¿sí? Que aparece en todas nuestras tablas, y con ese reemplazo nos da que el flujo másico es proporcional a la velocidad del fluido por el área transversal dividido el volumen específico de la sustancia que estoy analizando. Por supuesto que dentro del volumen de control tienen que cumplirse los principios de conservación de la masa y conservación de la energía, que son los que vamos a ver ahora mismo. Vamos a pensar, si quieren, para hacerlo bastante familiar, en un balde. Vamos a pensar un balde que está pinchado y lo queremos llenar con agua. Entonces yo abro la canilla y empiezo a llenar mi balde, y por supuesto, como está pinchado, va a empezar a salir por ese agujerito. Entonces, para eso podemos plantear el principio de la conservación de la masa, y vamos a decir que la variación de la masa dentro de mi balde, que es nuestro volumen de control, va a ser igual a la cantidad de agua que entre menos la cantidad de agua que sale, ¿sí? Aparecen estas sumatorias como una generalidad, porque está bien, nosotros usamos el ejemplo tonto de un balde, pero puede suceder que en un volumen de control, en alguna situación de alguna planta química, que es lo más normal, por cierto, haya un volumen de control en el cual entren muchas corrientes y salgan muchas corrientes. Por eso la expresión general del principio de la conservación de la masa es esta, ¿no? La variación de la masa dentro del volumen de control un determinado tiempo no es ni más ni menos que la resta de la sumatoria del volumen, perdón, de la sumatoria del caudal másico que entra menos la sumatoria del caudal másico de las corrientes de salida. Hay otra manera un poquito más elegante de escribir esto. Es eso, es una forma de escribirla más elegante porque no le vamos a dar mucho más uso. Nosotros podemos decir, y sabemos de hecho, que la densidad es
la relación entre la masa y el volumen que ocupa esa masa, con lo cual podemos decir que la masa es el producto del volumen por la densidad. Y esta expresión la podemos transformar en la derivada con respecto al tiempo del producto de la densidad por el volumen, o sea, esto es masa. Esta expresión es esto. ¿Y quiénes son? El caudal másico de entrada y el de salida. Bueno, no son ni más ni menos que la definición que dimos de flujo másico. Así que acá tienen otra expresión que van a encontrar en los libros bastante frecuentemente. Yo se las puse acá para que no se asusten si la ven por ahí. Y ahora también tenemos, como les dije anteriormente, que revisar el principio de la conservación de la energía. Bien, y es muy parecido, por supuesto, a lo que vimos para sistemas cerrados. ¿Sí? Vamos a decir que el cambio de energía dentro del volumen de control en un delta T determinado es igual al intercambio de energía del volumen de control por los dos modos que habíamos visto, que son calor y trabajo, y también para volúmenes de control hay dos términos más que hay que agregar, ¿sí? Que son la energía que entra al volumen de control con el caudal másico de entrada y la energía que sale del volumen de control con el caudal másico que se va. Si esto lo escribimos en una linda ecuación, vamos a decir que esta expresión es la variación del volumen de la energía del volumen de control con respecto al tiempo, es igual al intercambio de energía por calor y trabajo. ¿Se acuerdan que calor y trabajo tenían signo contrario de acuerdo a nuestro convenio de signos? Con lo cual esto es Q menos W más la energía que entra al volumen de control con el caudal másico de entrada menos la energía que se va con el caudal másico de salida. Esta de nuevo es una expresión general y ahora necesitamos ver quiénes son las energías de flujo de entrada y de salida, o preguntado de otra manera es qué energías tiene asociada un flujo que circula a través de un volumen de control. Para esto vamos a mirar el gráfico de la filmina. Vamos a pensar que esto es una especie de tanque en el cual se alimenta con una corriente determinada. Supónganse que esto es un tanque con agua. Y vamos a definir nuestro volumen de control con lo que ven con la línea punteada. Y vamos a pensar que hay un émbolo imaginario, ¿sí? De manera tal que hace una fuerza para entrar a nuestro volumen de control. ¿Por qué? Porque esto ya está lleno. Entonces el fluido que quiere entrar a nuestro volumen de control sí o sí hace algún tipo de fuerza para entrar, lo cual tiene asociado una energía gastada, o mejor dicho, un trabajo que sabemos que es energía. ¿Sí? Entonces la energía que va a ser el flujo para entrar, o el trabajo que va a ser el flujo para entrar, lo podemos analizar a partir de nuestro conocimiento de física, de la definición del trabajo, como el producto o la integral F diferencial X, que puede ser reemplazada la fuerza como la presión multiplicada por el área. Vamos a suponer que esta área además es constante, y diferencial X. ¿Sí? Si yo resuelvo esta integral, suponiendo que la presión es constante y que el área es constante, este diferencial X entre el punto 1 y el punto 2, yo tomo punto 1 este pedacito y punto 2 este, lo voy a llamar longitud o L, y el producto de la presión por el área por la longitud se puede expresar del siguiente modo, como P por B. ¿Por qué? Porque área por longitud
no es ni más ni menos que un volumen. ¿Sí? Así que el trabajo que hace un flujo para entrar a un volumen de control es el producto de la presión por el volumen. Ahora bien, nosotros sabíamos de cuando vimos la parte de sistema cerrado que las energías que estaban involucradas eran la energía interna, que era la que relacionaba todas las energías a nivel atómico y molecular, la energía cinética y la energía potencial. Ahora bien, como tenemos un caudal de materia que entra y sale de nuestro volumen de control, se agrega este trabajito de flujo, que fue el que deducimos recién, por lo cual la energía relacionada al flujo que entra y sale está conformada por una energía interna, por una energía cinética, por una energía potencial y por un trabajo de flujo. Habíamos definido en algún momento a la propiedad entalpía como la suma de la energía interna más P por B. O sea que si nosotros sumamos U más P por B, acá tenemos entalpía. Y fíjense que la energía que está asociada a un flujo circulante es la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. Esta energía de flujo es la que necesitamos meter acá, y cuando metamos esa energía de flujo acá, vamos a obtener la ecuación general del principio de conservación de la energía. ¿Sí? De nuevo, la variación de energía en nuestro volumen de control es igual al calor menos el trabajo más la energía del fluido que entra multiplicado por su caudal másico, entalpía, energía cinética, energía potencial de la entrada, menos la energía que se lleva el caudal que se va del volumen de control, es decir, el caudal másico de salida multiplicado por la entalpía más la energía cinética más la energía potencial en la salida. Como les dije anteriormente, hay situaciones en las cuales hay más de un caudal que entra y más de un caudal que sale, con lo cual esta expresión, la expresión de arriba, puede generalizarse aplicando las sumatorias a cada miembro. Y bueno, nuestra ecuación 4, que es la que está recuadrada acá, es nuestra ecuación general del principio de conservación de la energía para volúmenes de control. Hay una situación particular de los volúmenes de control en la que no hay variación de materia dentro del sistema, ¿sí? En la situación esa en la que no hay variación de materia, ¿sí? Cuando no hay variación de materia con el tiempo, en esta ecuación este diferencial es 0 y fíjense, el caudal de la sumatoria de los caudales que entran es igual a la sumatoria de los caudales que salen. Y esta situación se denomina estado estacionario. El volumen que entra el caudal másico que entra a un volumen de control es igual al caudal másico que sale del volumen de control. Por su parte, en la ecuación de energía pasa algo parecido, ¿sí? En el estado estacionario no hay variación de energía adentro del volumen de control, con lo cual esta ecuación, este término de la ecuación se hace 0 y nuestra ecuación de energía para estado estacionario toma esta forma, ¿sí? O también esta otra de escribir es un poquito más cómoda.
Y nosotros analizamos estado estacionario porque la mayoría de las plantas químicas operan en estado estacionario. Si bien hay una situación que la vamos a ver un poquito más adelante, básicamente la ingeniería química o la parte en termodinámica que tiene que ver con los volúmenes de control, mayormente analiza este tipo de situación y no tanto otras que no son tan significativas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar algunos dispositivos a nivel industrial con nuestra simplificación o nuestra situación del estado estacionario. Así que el primer dispositivo que vamos a analizar son toberas y difusores, que son dispositivos para aumentar y disminuir la velocidad de un fluido respectivamente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es lo que van a tener que hacer para cualquier ejercicio: agarrar las ecuaciones de conservación de la materia y conservación de la energía y analizarlas para el caso particular del problema que nos pide. Por ejemplo, en este caso, fíjense, aquí tenemos que esto es como una cañería que cambia de sección, ¿no? Esto es una tobera, que es un dispositivo que sirve para acelerar un fluido a costa de una caída en la presión. Acá yo tomé esta imagen del libro y no la corregí, pero donde dice B tiene que decir C, porque es velocidad. Lo mismo acá. Es decir, es como una tubería que cambia de sección y acelera el fluido y hace que la presión caiga. Ok, si nosotros miramos cómo está, el caudal que entra es igual al caudal que sale y hay uno solo, ¿sí? Así que esta ecuación se le puede sacar la sumatoria y podemos decir que únicamente que M1 es igual a M2 y es igual a M. Eso por un lado. Luego vamos a aplicar la ecuación energética para estado estacionario y vamos a hacer un análisis. Esta es la ecuación energética para un análisis para este dispositivo. En realidad esta es la ecuación general, que yo lo único que hice fue ordenarlo un poquito. Fíjense que lo único que hice, agrupé entalpía con entalpía, velocidad con velocidad y energía potencial con energía potencial, ¿sí? Fui de acá, de esta a esta otra, agrupando entalpías, velocidades y alturas de energía potencial. Es un paso algebraico muy sencillo que ustedes van a poder resolver sin problema. Bien, para una tobera y un difusor, lo más obvio es que no hay ningún trabajo de expansión ni compresión, porque esto es algo rígido, con lo cual nuestro trabajo, que sería P por diferencial B, es 0. ¿Sí? En líneas generales, estos dispositivos son tan pequeños que la altura, la diferencia de alturas es es despreciable, con lo cual este término se simplifica. Y también, y algo no tan obvio, es que al ser dispositivos pequeños tienen poca área de intercambio y la cantidad de calor que intercambian con el medio es despreciable con respecto a la energía cinética y a la entalpía, que también se desprecia. Con todas esas suposiciones o con todas esas simplificaciones, vamos a decir que para toberas y difusores el cambio de entalpía es igual al cambio de energía cinética. Otro dispositivo utilizado en plantas, que es la turbina de vapor. Hay turbinas hidráulicas también y algunas otras que operan con gas. En este caso vamos a analizar la de
las de vapor. No sé, por ejemplo, las que se utilizan en las centrales de potencia, centrales nucleares, Atucha, por ejemplo, y la termoeléctrica Manuel Belgrano, que son las que están en Zárate y Campana. Bueno, y fíjense de nuevo, el caudal, acá hay dos flechas, pero en realidad el caudal que entra es uno solo y el caudal que sale es uno solo. Así que no se hagan problema por eso. Bueno, en líneas generales, en una turbina, ¿qué se puede despreciar? Ponemos primero nuestra ecuación completa del primer principio de la termodinámica para sistemas circulantes, abiertos o volúmenes de control. Y lo que encontramos es que en general las turbinas, entre la entrada y la salida de la turbina hay variaciones poco significativas de altura, con lo cual este término de energía potencial se simplifica. También encontramos que la velocidad del fluido del vapor que entra es muy similar a la del vapor que sale, con lo cual este término es poco significativo también. Y en algunas ocasiones, más bien en algunas ocasiones de orden académico, podemos decir que el calor que intercambia la turbina como volumen de control con el medio es despreciable con respecto a la potencia que genera, con lo cual la potencia generada por una turbina es únicamente proporcional a la diferencia de entalpías entre la entrada y la salida. Un análisis muy parecido es el que se puede hacer para bombas y compresores. Bombas y compresores son dispositivos que se emplean en plantas para elevar la presión de un fluido. Las bombas operan con líquido, los compresores con vapores o gases. Y las consideraciones que se hacen son muy parecidas a las de la turbina, con lo cual el trabajo de una bomba o compresor también es el producto del caudal másico que circula a través de ellos, multiplicado por la diferencia de entalpías en la entrada y la salida. Bien, llegamos a un dispositivo un poquito más complicado, que son los intercambiadores de calor. ¿Sí? En esta imagen van a ver 4 intercambiadores de calor distintos. Este es un intercambiador de contacto directo o cámara de mezcla. Este que ven acá es un intercambiador que funciona en contracorriente, porque acá entra una corriente y del otro lado entra otra, y como que van a contramano. La contraparte de este intercambiador es el intercambiador de cocorriente o corrientes paralelas. Es que fíjense que la entrada de las dos corrientes se hacen en el mismo sentido. Y este otro es un intercambiador de placas, ¿sí? De placas paralelas. En este tipo de dispositivos, les decía, el análisis es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque ya, fíjense, estamos hablando de más de una corriente que entra y que sale, con lo cual en nuestro análisis sí o sí tenemos que agregar las sumatorias, ¿no?, de los caudales, porque tenemos más de una corriente que entra y que sale, repito. Entonces, en líneas generales, la simplificación que nosotros podemos hacer es que las variaciones de energía cinética y potencial son poco significativas, con lo cual se desprecian. Si nosotros sacamos esas dos energías, nos van a quedar que el calor intercambiado es igual, el calor intercambiado más el producto de la entalpía por el caudal másico de la entrada menos la entalpía de la salida por el caudal másico de la salida, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Y recordemos que esta ecuación es una ecuación de conservación de la energía. ¿Sí? Y otro punto importante, adentro de un intercambiador de calor
por definición, porque para eso está el equipo, hay intercambios de calor, ¿sí? Fíjense, entre los dos colores, que son dos fluidos distintos, están a distintas temperaturas y van a intercambiar calor uno con el otro, ¿sí? Eso es así por definición. Pero este calor que nosotros ponemos en nuestra expresión de esta ecuación, este es el calor que intercambia el volumen de control con el medio, ¿sí? Y puede ser cero en muchas ocasiones. Se puede despreciar porque es muy chico, o con un intercambiador muy bien aislado podemos decir que este es cero. Pero este calor, de nuevo, es el calor que se intercambia entre el sistema y el medio, pero no el que se intercambia una corriente con la otra, ¿sí? A veces puede despreciarse, y cuando esto se desprecia, la expresión queda como la sumatoria del caudal por la entalpía de entrada menos la sumatoria del caudal de salida por la entalpía de salida, igual a cero. Hay un último dispositivo que vamos a ver, vamos a analizar como en la situación de estado estacionario, y en este tipo de... hay muchas situaciones a nivel industrial en las cuales se quiere bajar la presión de un fluido. Esto ocurre bastante en los procesos con bombas de calor o con sistemas de refrigeración. Lo que se quiere hacer es básicamente bajar la presión, y eso se logra obstruyendo el flujo, ¿sí? El flujo se puede obstruir, como lo ven en este dibujito, de dos maneras: cerrando parcialmente una válvula, o con algún tipo de tapón poroso. Bien, si yo considero que en esto que yo quiero hacer, que es bajar la presión de un fluido, la velocidad de entrada y salida es despreciable, lo mismo que la energía potencial, ¿sí? Ustedes piensen que esto puede ser la canilla que tienen en sus casas. Es un dispositivo tan pequeño que la diferencia de energía potencial es insignificante. Es un dispositivo en el cual no tenemos ningún tipo de intercambio de trabajo, ¿sí? Porque no hay nada que se expanda o se contraiga, ni tampoco hay una turbina ni nada por el estilo, así que este término es cero. Y si además consideramos que el calor intercambiado es despreciable, estamos ante la situación de un proceso denominado estrangulación. En un proceso modelado con todas estas simplificaciones nos referimos a un estado de estrangulación, y en esa situación la entalpía en el estado 1 es igual a la entalpía en el estado 2. Y ahora también nos podemos meter en analizar un poquito qué pasaría con los fluidos, ¿no? Si nosotros tenemos un gas ideal, ¿sí? ¿Se acuerdan del modelo de gas ideal? El modelo de gas ideal tenía que cumplir la ecuación de estado P por BRT, tenía que cumplir que la energía interna sea función únicamente de la temperatura y que la entalpía únicamente fuera función de la temperatura. Con lo cual, en un proceso de estrangulación, si H1 es H2, la temperatura 1 es igual a la temperatura 2 para un gas ideal. Para cualquier otra sustancia que no fuera gas ideal, al bajar la presión va a bajar la temperatura, porque la entalpía es función de la temperatura y de la presión. Bien, hasta acá vimos los dispositivos que se usan mucho en ingeniería en la situación de estado estacionario. Vamos a ver brevemente
la situación de estado no estacionario o flujo transitorio. ¿Qué quiere decir flujo transitorio? Bueno, ustedes piensen que pueden estar en una planta química que por algún motivo estaba parada y en algún momento hay que arrancarla. Bueno, desde que abren el primer ingreso del primer material y hasta que sale por la otra punta del proceso, va a pasar un tiempo determinado, ¿sí? El tiempo que tardan en llenarse los equipos es un tiempo que lo podemos analizar a una situación transitoria, en la que, o mejor dicho, después de la cual sí vamos a entrar en estado estacionario. O sea, cuando no tenemos estado estacionario, tenemos estado transitorio. Recuerden que en el estado estacionario, la cantidad de materia que entra es igual a la cantidad de materia que sale. En el proceso transitorio no, hay una variación de la materia en el volumen de control a medida que avanza el tiempo. ¿Sí? De nuevo, volvemos a nuestra ecuación general, y si queremos resolverla tenemos que hacer la integral. Yo puse entre un tiempo t y un tiempo 0. Si nosotros resolvemos esta integral, esta es fácil, ¿no? Porque la masa del volumen de control en el tiempo t menos la masa en el volumen de control del tiempo 0 es igual a la sumatoria de estas integrales, ¿sí? Y la sumatoria de estas integrales, fíjense, un caudal másico integrado en un diferencial de tiempo me da una masa, ¿sí? Recuérdense que caudal másico era masa sobre tiempo. Si esto lo evalúo en un delta t, masa sobre tiempo por tiempo me da masa. Con lo cual, sencillamente, en un estado transitorio, la diferencia de masas en el volumen de control entre un tiempo t y un tiempo 0 no es ni más ni menos que la cantidad de masa que entra menos la cantidad de masa que sale. Del mismo modo, se puede proceder para analizar la ecuación de energía, ¿sí? Recuerden, esta es nuestra ecuación 4, nuestra ecuación general de la energía. Y si yo la quiero resolver, bien, tengo que hacer la integral de todo esto diferencial t. Para no hacerla tan engorrosa, yo voy a sacar los términos de energía cinética y potencial, los voy a evitar. Entonces, directamente lo que voy a decir es que yo quiero integrar Q diferencial t, trabajo diferencial t, esta otra integral y esta otra. Estas son las que vimos anteriormente, ¿sí? La resolución de estas dos integrales, ¿sí? Nos llevan a estas soluciones, que son estas dos que están acá, ¿sí? ¿Y de dónde sale este diferencial U? Bueno, este diferencial U es energía interna. ¿Y energía interna por qué? Porque como yo dije que voy a evitar hablar de energía cinética y potencial, la única energía que voy a tener en el volumen de control es la energía interna, ¿sí? Entonces, la energía interna, la variación de energía interna en un volumen de control entre un tiempo t y un tiempo 0 es igual a la energía, ya no a la potencia, porque potencia por tiempo es energía, a la energía en forma de calor, menos la energía en forma de trabajo, por los términos energéticos que acompañan al caudal másico de entrada y al caudal másico de salida. Acá aplicamos la hipótesis del flujo uniforme o flujo unidimensional que vimos anteriormente, en la cual decimos que las propiedades son iguales a lo largo de toda la frontera del sistema, con lo cual podemos sacar la entalpía fuera de esta integral y solamente integrar m diferencial t
lo cual nos va a dar una masa, como ya explicamos anteriormente. Tenemos otra hipótesis más, que es la hipótesis del estado uniforme, y la hipótesis del estado uniforme dice que para un tiempo determinado, en un tiempo determinado, todas las propiedades en nuestro volumen de control son iguales. ¿Sí? Es decir, nosotros miramos nuestro volumen de control a los 5 segundos del análisis y yo mido en cada punto la energía interna, la entalpía, la temperatura, la presión, va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso nos lleva a decir que la masa del volumen de control a un tiempo t es igual al volumen, el volumen de control dividido su volumen específico, y también podemos decir que la energía interna al tiempo t de nuestro volumen de control es igual al producto de la masa en ese tiempo multiplicado por la energía interna específica. ¿Sí? Las ecuaciones 8, 9 y 10 son las que van a emplear para realizar para resolver los problemas de flujo transitorio. Entonces, haciendo una breve recapitulación, vimos el flujo másico, ¿sí? Flujo volumétrico, vimos el principio de la conservación de la masa con nuestra ecuación general, vimos el principio de la conservación de la energía, que tomaba esta forma porque habíamos deducido que la energía que tiene asociada el flujo son la entalpía, la cinética y la potencial. Después analizamos la situación particular del estado estacionario, en la cual la sumatoria de las corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. ¿Sí? Y también hicimos el análisis del estado estacionario para la ecuación energética. Con la simplificación del estado estacionario hablamos sobre los distintos dispositivos en ingeniería, hicimos cada uno de sus análisis, ¿sí? Con las simplificaciones correspondientes. Y por último vimos en los análisis de procesos para flujos transitorios con las ecuaciones más empleadas, que son la 7, la 8, la 9 y la 10, que son las necesarias para resolver el problema. A partir de acá les aconsejo que vayan a la guía de estudio, resuelvan la parte teórica leyendo del libro. Del libro tienen que leer guiándose con lo que yo les di en esta clase, profundicen eso, escríbanlo, apréndanselo bien y recién después vayan a resolver los problemas. Por ahora eso es todo y hasta la próxima.